¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Y se nos acabó el mes de enero. Estamos a día 31, martes, semana cuarta del tiempo ordinario. Y hoy la iglesia celebra la memoria de San Juan Bosco, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es Don Bosco? Muere en el año 1888 en Turín. Fundó en 1859 a los salesianos, que en la actualidad suman 14.775 religiosos aproximadamente. Se dedicó a educar a los jóvenes, junto con Santa María Mazzarello, cuya fiesta se celebra el 14 de mayo. Fundó a las Hermanas Salesianas, pionero en la instrucción vocacional, primer santo en la historia en dar una entrevista en los medios de comunicación. 40.000 personas desfilaron para ver su cuerpo después de su muerte. Primer santo canonizado en cuya memoria se declaró un día de fiesta nacional en Italia. Patrono de los editores, conocido como el apóstol de los jóvenes. Todo el mundo, digo yo, debería leer la biografía, la vida de este gran santo. Y bien, yéndonos ya a la liturgia de la palabra, comenzamos por la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 21. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino
y se le acercó por detrás de la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al parecer, la palabra fe es clave para poder meternos en el significado de estos dos milagros. Dos mujeres, una que padecía flujo de sangre por 12 años, una mujer sola, abandonada, porque ese tipo de enfermedades apartaba de la gente, era considerada impura, y cualquier persona que la tocara quedaba también impuro. Estaba relegada a la soledad. Y por otro lado está la hija de Jairo, que es una niña de 12 años, que tiene quien llore por ella. Mucha gente está alrededor de ella, pero al parecer solo le importa en realidad a su papá y a su mamá, porque los demás se burlaron hasta de Jesús cuando Jesús dijo que estaba dormida, y los acompañantes, la gente que fue a avisarle a Jairo, se lo dice de un tono bastante rudo: ya se murió tu hija, ¿para qué molestas al maestro? No tenían fe. Y el asunto aquí, vuelvo a decirlo, es la fe. Es interesante ver cómo el evangelista Marcos relata el evangelio de esta forma. De Jesús fluye una fuerza que incluso podríamos decir no depende literalmente de la voluntad de Jesús, como también de la fe de la gente que está con Jesús. Porque esta mujer se acerca a Jesús, y ella, que sabe de flujos, le arranca a Jesús un flujo de energía con la certeza de que tan solo con tocarlo ella va a quedar curada. O sea, ella creía firmemente en que Jesús tenía una fuerza tan grande y que ella se la podía robar, la podía tomar, podía extraer de Jesús
Sí, creo que todos estos términos caben, porque eso fue lo que ocurrió exactamente. Esta mujer tenía fe, y es que era la última opción que tenía. Había gastado toda su fortuna, estaba sola. Dicen que ella después de esto se convirtió en la santa patrona de los solitarios, porque esta mujer al quedar curada, toda su vida cambió totalmente. Se convirtió en una mujer en que ya no le tenía miedo al público. Fíjense que el evangelista dice que estaban apretujando a Jesús. La gente que lo seguía lo apretujaba como para dar a entender que no cabía allí un alfiler, y sin embargo esta mujer se cuela entre la gente, no le importa. Y esta mujer, estando como está, y hacía impuros a todos los que tocaba, pero cuando toca a Jesús, a ella no le importa hacer impuro a Jesús, aunque Jesús no va a quedar impuro. Todo lo contrario, porque de Jesús solo fluye pureza, fluye fuerza revitalizante, fuerza que da vida, que renueva la vida, que restaura la vida. Porque esto fue lo que pasó con ella. Esa fuerza que brotó de Jesús por la fe de esta mujer le devuelve todo a esta mujer. Sobre todo, ya no está sola. Y una expresión de este ya no estar solo está en que Jesús, cuando la ve, solo le dice: hija, hija, tu fe te ha curado. Muy por el contrario de lo que la gente podía pensar, que Jesús le iba a regañar o le iba a decir: ¿por qué me tocaste? Él estaba claro en que algo había salido de él. Alguien lo había tocado con fe. Tanta gente va a misa y yo me pregunto, ¿todos los que comulgan con fe? Porque a veces ni siquiera saben cómo recibir la Santa Eucaristía, la Santa Forma. Todos batallan y luchan, que si la agarran así, que si la agarran así, que si así, que si asá. Ni siquiera se han puesto a pensar en serio cómo recibir al Señor en la Santa Eucaristía. Y usted podrá decir, esto es algo poco importante. Pues no lo es. Recibir al Rey de Reyes y el Señor de Señores en la Sagrada Comunión no es algo poco importante. La manera como lo recibimos no es algo poco importante. Y a veces, aun cuando sea en la boca, también a muchas personas se le ha olvidado cómo se recibe en la boca. No sacan la lengua como es, y el sacerdote tiene que hacer piruetas para ponerle la Eucaristía en la boca. Incluso tú, si me estás oyendo y tienes ese problema de no saber, ponte las pilas y aprende cómo debes recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Pero además, recuerda a quién recibes. Porque esta mujer, con solo tocarlo una vez, quedó curada y se le cambió la vida. Y tantas veces que la gente ha comulgado y sigue igual. Y sigue en su lucha contra el pecado sin vencer el pecado. Y digo esto aludiendo a lo que decíamos o leíamos en la carta a los Hebreos, cuando el Señor nos dice hermosamente esto, y lo cito: librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Tú tienes puesta la mirada en Jesús? ¿Realmente te importa Jesús? ¿Lo conoces? ¿Lo quieres conocer aún más? ¿Te preparas para recibirlo? Cuando lo recibes en la Sagrada Comunión, en la misa, ¿sabes que de él puede salir una fuerza que transforme toda tu vida, que te sane tus heridas internas y que hasta puede curar tus enfermedades? Pero cuando lo recibes, ¿tienes la fe de esta mujer? Más adelante también vimos la resucitación de la niña y cómo esta niña también de 12 años es levantada por la fuerza vivificante de Jesús. 12 y 12 me hace pensar en la iglesia y cómo la fuerza de Jesús es capaz de levantar incluso a la iglesia en sus peores momentos más de una vez. Históricamente lo ha hecho, ha pasado y seguirá pasando, porque el fundador de esta iglesia está vivo y tiene poder. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.